Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos hoy, es el segundo programa que dedicamos al comentario del apartado La familia y la sociedad, dentro de la explicación del cuarto mandamiento en el que nos encontramos: honra a tu padre y a tu madre. La familia y la sociedad. Vais a ver que es un apartado en el que pues habla de tantas cosas que tienen una mutua relación, ¿no? Porque evidentemente la familia está abierta a la sociedad y su vida interna pues está influyendo continuamente en nuestras relaciones sociales. Es a partir del número 2208 lo que hoy comentamos. Y este punto comienza diciendo: la familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores, de los enfermos o disminuidos y de los pobres. Continúa, luego haremos el resto de la lectura, pero me quedo en esta primera reflexión. La familia debe de vivir de manera que, es decir, se trata de suscitar un estilo de vida en la que aprendamos el cuidado y la responsabilidad, dice, de pequeños y de mayores, de enfermos y de disminuidos, de pobres, ¿no? Yo entiendo que aquí el catecismo se refiere en primer lugar pues a los propios pequeños y mayores y enfermos y disminuidos de la propia familia, ¿no? Y luego también, por supuesto, los de otras familias, ¿no? Qué importante es que se priorice el que en la familia el cuidado, ¿no?, la atención principal esté reservada a esto, ¿no?, al cuidado, a la responsabilidad de los demás. Es decir, en la familia se educa enseñándonos a no ser nosotros el centro del universo. En el fondo la familia presta una ayuda que yo creo que es impagable para que el hombre no caiga en la tentación de ser el ombligo del mundo. Que esa es una tendencia muy grande que tenemos todos, fruto de nuestro pecado original y fruto de nuestros pecados personales, ¿no? Ser yo el centro del mundo y que todo el mundo esté en torno a mí, que todo el mundo me haga caso, que todo el mundo hable bien de mí, que yo sea el guapo, que yo sea el centro de atención. Ese es nuestro mayor peligro, ¿no? Eso es así. Desde el primer momento ya queremos llamar la atención, ya desde pequeñitos, ¿no? Si no nos cogen naupas ya estamos llorando, y siempre yo y yo. O sea, es que esa es una tendencia que tenemos nosotros. La familia, yo creo que tiene la virtud de hacer esta delicada operación, que es el que nosotros nos sentamos queridos. O sea, por una parte es atender ese deseo afectivo que tenemos, ¿no? Mendigamos afectividad, todos mendigamos afectividad. Y la familia tiene que cubrir esa necesidad que tenemos todos de ser queridos, pero al mismo tiempo con mucho cuidado de no hacer de nosotros el centro del universo. Y entonces dice uno, ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo se llega a ese delicado equilibrio en el que la necesidad que tenemos de amor y de afectividad quede cubierta, ¿no?, sin caer en el riesgo y en el peligro de ser yo aquí? Claro, ¿no? Pues porque no debo de serlo, no debo de sentirme satisfecho en mi afectividad a costa pagando una factura, ¿no?, indebida, que es a costa de sentirme yo el centro del mundo y que todo el mundo está a mi servicio y todo el mundo está a mi capricho. Eso es un horror, claro, es un horror. Por eso, a los pocos números de haber afirmado el catecismo, como en la familia hay un amor incondicional y en la familia somos queridos por lo que somos y no por el bien que podemos y no por lo que de nosotros pueden sacar los demás, en la familia es el único lugar donde hay un amor incondicional. Después de haber afirmado eso, ahora dice, vamos a ver, y en la familia se debe de vivir de tal manera que tengamos como prioridad el cuidado y la responsabilidad de los demás. Especialmente de pequeños, de los mayores, de los enfermos, de los disminuidos. A veces hemos hecho un flaco favor a la educación de los hijos cuando en vez de darles esta primera perspectiva como la prioritaria, ¿no?, como la prioritaria, pues bueno, lo importante es que tú tengas unos buenos estudios, lo importante es que tú llegues a donde nosotros no hemos llegado, ¿no?
A veces parece que a los hijos, muy equivocadamente, les hemos dado la prioridad máxima en la vida de su proyecto personal. Tú, mira, lo importante es, tú eres hijo de esta familia, pero lo importante es que tú llegues más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Pues bien, se entiende que detrás de eso también hay un valor moral positivo, pero sin embargo yo creo que hay otro aspecto que fácilmente se olvida, ¿no? O sea, se paga una factura muy grande, y es que el primer objetivo que se tiene que cubrir en una familia es el cuidado de sus propios miembros. Eso que se nos ha transmitido: tú cuida de tus hermanos, y especialmente de los más débiles, cuida de los pequeños, cuida del abuelo, de la abuela. O sea, es decir, que tu primera atención sea esa. No que tú llegues más lejos, no que a ver cómo tú... Mira, no importa que tú no atiendas muchos los quehaceres de casa, porque con tal de que eso sí, con tal de que te dediques a estudiar, con tal de que te dediques a... ¿Qué peligro hay detrás de eso? Es decir, la familia es un don de Dios, en el que nosotros nos sintamos queridos y al mismo tiempo seamos educados en el don de nosotros mismos, en no hacer de nosotros una egolatría, un egocentrismo como planteamiento de vida. Por eso en la familia se nos ha transmitido ese: cuida de tus hermanos. Y especialmente si hay uno más débil, pues seguro, ¿no? Los que tenéis en vuestra familia pues algún hermano más débil, o que ha nacido con alguna deficiencia, etcétera, etcétera, pues sabéis que habéis recibido, ¿no?, como yo diría un testamento de vuestros padres, de cuidar especialmente de él, de volcarnos en él y en los ancianos y en los débiles de la familia. Ese es el primer quehacer, ¿no? Que claro, muchos igual pueden pensar que eso es una carga, y algún día entenderemos que eso es un don de Dios, es un don de Dios. Fijaros que yo sé que muchos de los que me están oyendo habéis dicho, o hemos dicho en nuestra vida, ¿no? A mí me gustaría no ser una carga para nadie. Yo lo que tengo miedo es pues que cuando en mi ancianidad, etcétera, yo sea una carga para mis hijos, yo sea una carga para mis nietos. No me gustaría no estorbar, incomodar con todas las cosas que tienen que hacer hoy en día, con esta vida tan complicada en la que tienen que trabajar todos y tal, ¿no? No me gustaría ser una carga. A mí me gustaría que el Señor me llevase sin dar qué hacer, sin dar trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A qué hemos dicho muchas veces eso? ¿A qué lo hemos dicho muchas veces? Yo entiendo que detrás de esas palabras pues hay un buen sentimiento, ¿no? Un sentimiento generoso de querer pasar desapercibido, de quien ha sido pronto a servir y quiere más servir que ser servido. Yo entiendo que detrás de esas palabras hay un corazón generoso, ¿no? Que igual no tendría, si fuese joven de nuevo, ¿no?, y si se viese con fuerzas, él no tendría ninguna dificultad en ayudar y servir a los demás, pero que al mismo tiempo no le gustaría el ser carga para los demás. Yo entiendo que hay un buen corazón detrás de esas palabras, ¿no? De no querer dar guerra a los hijos, de no querer ser una carga para ellos, pero sin embargo nos falta confianza. Quien dice tales cosas, que tiene miedo a dar trabajo a los demás, ¿no?, le falta confianza en Dios, porque si Dios quiere, si Dios permite que necesitemos ayuda, tenemos que hacer un acto de confianza en Dios, de que eso también va a ser providencial para los nuestros. Va a ser providencial. Será también una llamada de Dios para que tengamos un planteamiento de vida en el que no pensemos únicamente pues, en unos objetivos que a ver si hago esto, a ver si hago lo otro, a ver si progresamos, a ver si tenemos este plan, este, el otro. Que no. Que el principal plan que tenemos que tener es el de querernos, el de servirnos unos a otros, el de olvidarnos de nosotros mismos, el de no buscar nuestros planes, sino descubrir los caminos de Dios. Que cuando dice la Sagrada Escritura, mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos, también eso se refiere a eso, a que de repente pues en la familia hay una necesidad, hay un enfermo, y entonces nos priorizamos eso. Teníamos otros planes, pero hemos entendido que no eran los planes de Dios. Ahora descubrimos que este es el plan en el que todos nos tenemos que centrar, ¿no? Luego, confiemos en Dios y no tengamos miedo también a
a estorbar, haber dicho cómo en el seno de la familia aprendemos el cuidado y la responsabilidad de los pequeños, mayores, enfermos, disminuidos, continúa diciendo: numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esta ayuda. Corresponde entonces a otras personas, a otras familias y subsidiariamente a la sociedad proveer a sus necesidades. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Bueno, es evidente que puede haber situaciones en el seno de una familia que ellos no puedan llevarlas adelante. Y también creo que es un principio de humildad el reconocerlo y el dejarse ayudar, que a veces cuesta. A veces uno con demasiada facilidad, por supuesto, ¿no? Igual pide ayuda cuando en el fondo lo podría hacer él. Eso ya lo sabemos que ocurre, ¿eh? Pero también ocurre lo contrario. También ocurre a veces que por nuestra falta de humildad o por nuestra falta de objetividad no terminamos de reconocer que necesito ayuda desde fuera. O sea, que no puedo sobrellevar yo solo una situación. Si malo es pues la falta de generosidad para afrontar, ¿no?, pues, las necesidades que tenemos dentro, y también es malo el otro, el que a alguien no le falta la objetividad de decir yo no puedo, necesito ayuda. Lo curioso es que aquí el catecismo dice, bueno, pues estas situaciones de familias que necesitan ser ayudadas, pues nos corresponden no enseguida, como decimos, no al ayuntamiento, el asistente social, porque eso es lo primero que se nos ocurre, ¿no? Lo curioso es que el catecismo, antes de hablar de que también, lógicamente, las instituciones públicas tienen que subsidiariamente, ¿no?, salir en ayuda en estos casos, antes de decir eso, dice que también nos corresponde a los demás, y a otras familias, y a familiares, y a vecinos, a conocidos o desconocidos, ¿no? O sea, que también a veces el Señor nos llama a la generosidad en estas situaciones, sin enseguida pensar que es cosa del Estado, que es cosa de las administraciones públicas. Dice la Sagrada Escritura, ¿no? Los fuertes tenemos que llevar las cargas de los débiles. Entonces no vale decir, esto no me corresponde a mí, ese no es mi problema, ese no es de mi familia. Ese principio no se puede despachar tan ramplonamente con esa consideración. Los fuertes tenemos que llevar las cargas de los débiles, dice San Pablo, ¿no? Entonces, bueno, también puede haber una llamada de Dios concreta a salir en socorro de otra familia, que igual no es la mía, que igual tenemos algún parentesco, igual no, pero que puede haber una llamada de Dios a tal cosa, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas que más nos conmueven, pues es cuando vemos familias que han tenido generosidad para asumir pues también cruces y cargas que no eran internas, sino que bueno, las han asumido como si fuesen de ellas, ¿no? Recuerdo, lo tengo muy grabado, hace muchos años que celebré un matrimonio, pues de una chica vasca con un chico irlandés. Y bueno, hicimos allí un matrimonio, además así, mitad matrimonio en euskera y mitad matrimonio en inglés. Madre mía, yo hice un poco el ridículo allí con mi mal inglés, ¿no? Y estuve allí ensayando como pude, me acuerdo, con algunos amigos para la boda y tal. Bueno, eso es una anécdota, eso es lo de menos, ¿no? Lo que quería decir es que me llamó tremendamente la atención que aquel chico irlandés, que se casaba con esa chica vasca, eran 5 hermanos, y además de los 5 hermanos, su madre había adoptado 2 niños más. Y uno era tetrapléjico y otro era con síndrome de Down. Y dije yo, madre mía, o sea, esta familia irlandesa, una familia numerosa, han adoptado 2 niños y los 2 son deficientes, de uno tetrapléjico y otro con síndrome de Down, ¿no? Y vinieron a casarse aquí, al País Vasco, y bueno, yo pude celebrar aquella boda y con admiración conocí a aquella familia, ¿no? Y al conocer a esta familia comprendí muchos detalles que tenía aquel chico que se casaba. Claro, ser hijo de una familia así marca, ¿no?, es su sensibilidad espiritual, etcétera, ¿no? Me llamó la atención este chico con qué unción celebraba la liturgia, de qué manera se arrodillaba, de qué manera asistía. A él
le dolía bastante, le dolía ver pues la forma tan ligera con la que asistimos a las bodas, que a veces hacemos, pues, yo que sé, parece que aquello es casi un salón en el que todo el mundo habla con todo el mundo, se atiende poco la liturgia. A él le dolía tremendamente ver, ¿no?, esa disipación de nuestra forma de celebrar las bodas. Y claro, uno cuando veía la familia que tenía detrás, lo comprendía todo, ¿no? Quiero decir que también existen estos casos, ¿no?, de familias generosas que incluso han salido en socorro de otras familias, que no han pensado en sí mismas, que no han hecho cálculos, ¿no? Han dicho, si Dios ha puesto delante mío esta situación, y si Dios a mí me ha dado la capacidad, ¿no?, de poder hacerlo, ¿por qué no voy a entregarme a ello? Y lo han hecho, y lo están haciendo ahora mismo. Y esto no, ya sé que no suele ser noticia, no salen muchos telediarios ni reportajes de esos de corazones y cosas por el estilo, ¿no? Pero existen, ¿no? Y creo que verdaderamente nos demuestran que es un don para la familia el salir en socorro de otros miembros. Enriquece tremendamente a la familia, ¿no? Es educador sin duda alguna, ¿no? Las adopciones, la llamada a las adopciones, sé también que en muchos lugares, me imagino que también algunos de vosotros estaréis pensando cómo se están haciendo campañas de ofrecimiento para la adopción en lugares en los que se practica indiscriminadamente el aborto. Siguiendo aquella llamada de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No los matéis, dádmelos a mí. Una frase tremenda, ¿no?, en la que la Madre Teresa de Calcuta, incluso hasta en las puertas de muchas clínicas, hospitales y clínicas abortistas, ella lanzaba ese mensaje: no los matéis, dádmelos a mí. Sé que también hay campañas, por ejemplo, en este mismo momento en México, en torno a ese intento que existe de la introducción del aborto en Hispanoamérica. Pues hay toda una campaña, ¿no?, una campaña de forzar, ¿no?, a los gobiernos hispanoamericanos a introducir una legislación abortista. Bueno, pues existen también, se están poniendo en marcha, pues campañas que yo creo que son muy beneficiosas de concienciación del don de la vida, y algunas de ellas, como por ejemplo en México, están llevando al ofrecimiento a la adopción por parte de familias, ¿no? Y son decenas de miles de familias mexicanas las que se están ofreciendo para adoptar, ¿no?, para ser un lugar de acogida a niños que no tengan dónde vivir, dónde nacer en otros lugares. Es verdad una cosa, fijaros bien, es verdad que igual es más fácil acoger a un niño que a un anciano. Lo digo esto como reflexión, para hacer pensar. O sea, puestos a ser acogedores, seguro que la mayoría, ¿no?, muchos de vosotros habréis igual pensado, cuando yo he comentado esto, pues claro que podríamos igual en casa pues acoger un niño pues que va a ser abortado, etcétera. ¿Cómo no lo vamos a hacer, no? Pues por supuesto que ese deseo generoso pues es un don de Dios, pero tengamos en cuenta que más fácilmente acogemos a los niños que a los ancianos. ¿Por qué? Porque un niño también nos ilusiona, tiene una perspectiva de vida, tiene una vitalidad, una carga positiva, etcétera, que a todos nos estimula, ¿no? Pero a veces los ancianos, como tienen que ser precisamente acompañados en la cuesta abajo y no en la cuesta arriba de los niños, pues igual en un momento determinado no tenemos una especie de atracción natural a la adopción tan grande hacia los ancianos como hacia los niños. Digo esto para hacer pensar. Para hacer pensar. Ojo, los ancianos tienen que ser nuestros favoritos de Dios, precisamente porque, dice el Evangelio, ¿no?, si tú das a los que después puedan devolverte a cambio, tienes menos mérito que si das a aquellos que no pueden devolverte a cambio. El Evangelio es muy claro explicándose, ¿no? Si tú das esperando que después te devuelvan, ¿qué mérito tienes? Pero si tú das a aquel que sabes que no puede devolverte, esa es la auténtica caridad cristiana.
Digo esto, pues lógicamente, ni se me ocurre remotamente denostar de las adopciones de los niños, todo lo contrario, ¿no? Tenemos todavía que ofrecernos mucho más en bloque a la adopción de esos niños que son abandonados y que son abortados, ¿no? Ofrecernos en bloque, ¿no? Para poder adoptarles. Pero digo esto para hacernos pensar, porque es cierto que hay una cierta contradicción, ¿no? La contradicción de que nos es más simpático, nos es más fácil adoptar a los niños que a los ancianos. Y sin embargo, son un don de Dios para nosotros igualmente. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta explicación del Catecismo con el punto 2209. Estamos dentro del apartado La familia y la sociedad. Y dice así: la familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar. En conformidad con el principio de subsidiariedad, las comunidades más vastas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. O sea que existe, por lo tanto, yo me he centrado en la intervención anterior, pues en la solidaridad entre las familias, pero evidentemente también tiene que haber una solidaridad, pues no únicamente entre las familias, sino también entre las, dice, comunidades más vastas, es decir, pues el ayuntamiento, la comunidad social y política tiene que salir en socorro de la familia, en un estado del bienestar social, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Que tiene que ser así, ¿no? Yo en primer lugar quisiera también, a veces únicamente solemos remarcar lo malo, ¿no? Digo, denunciando pues los aspectos negativos de nuestra sociedad secularizada, pues por ejemplo, que si el aborto, que si tal y cual y tantas cosas, ¿no?, de desintegración familiar. Pero también creo que hay que, al mismo tiempo que denunciamos lo negativo, también tenemos que hacer caer en cuenta de las cosas positivas que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de esta especie de solidaridad y de necesidad de socorro, ¿eh?, y de ayuda desde las instituciones a las personas necesitadas, yo creo que tenemos que dar muchas gracias a Dios, pues por la seguridad social que tenemos en España. Así de claro, ¿eh? Es una de las cosas a las que quizás nos hemos acostumbrado, y a veces cuando uno sale fuera de España se da cuenta y dice: madre mía, lo que tenemos en España, ¿no? O sea, fuera de España no existe esta seguridad social, no existe una protección de una sanidad gratuita, y bueno, eso es importante y básico. Es decir, dentro de las... Esto no quiere decir que se cubran todas las necesidades, no. La seguridad social no cubre todas las necesidades de pobreza, ni mucho menos, pero sí ayuda en gran parte, ¿eh? Tenemos que dar muchas gracias a Dios por la existencia de ese sistema de solidaridad en España, que bueno, que tiene unas bases muy antiguas, pero vamos, los especialistas dicen que fue especialmente allá por el año 1963, etcétera, donde se integraron los subsidios y cosas por el estilo y las prestaciones económicas a la familia, y podíamos decir que medio nació, ¿no?, aunque tenía antecedentes y posteriormente también se dieron más pasos, ¿no? Pero esta seguridad social que existe hoy en España, pues hace a nuestra sociedad más solidaria, bastante más solidaria que en otros lugares donde existe pues un principio capitalista o liberal mucho más duro, mucho más puro y duro, que hace que las necesidades sociales pues queden mucho más a
a cargo de cada uno. Hay, pues, por lo tanto, un principio de solidaridad en torno a la seguridad social que tiene un gran valor moral y tenemos que reconocerlo y agradecerlo. Y preservarlo y cuidarlo, y no hacer de ello pues una especie de luchas políticas, es decir, que todos los partidos políticos tengan un consenso en temas como debieran de tenerlos en otros temas, en el tema de la educación, y no estar cada gobierno que llega haciendo una ley de educación que cambie la del anterior, y eso es un desastre, ¿no? Bueno, pues hay que decir que por lo menos sí se ha conseguido que en España haya una especie de pacto en torno a la seguridad social, ¿no? Que deberíamos de cuidarlo y mimarlo. O sea que sí que hay cosas positivas. También es positivo, pues por ejemplo, esa ley de dependencia, ¿no? Que en la legislatura anterior, si no me equivoco, se aprobó, la ley de dependencia. Una ley de dependencia que lo que afirma y lo que pretende también es precisamente una ayuda del Estado para atender, pues especialmente a los ancianos o a los enfermos que quedan sin, o a los disminuidos que quedan necesitados de ayuda, que no tienen la posibilidad de ser atendidos en su entorno familiar, o que no tiene la familia los medios suficientes para poder atenderlos, y entonces suponen decir, vamos a ayudar a los que ayudan, o sea, sin que el Estado tenga como única forma de asistencia social el asumir directamente el cuidado, ¿no? El cuidado de los disminuidos, de los necesitados, de los discapacitados, sin tener que tener como única recurso, única medida la de recurrir a la asistencia pública, el tener también una ayuda a los que ayuden. Pues, por ejemplo, teniendo unas ayudas económicas a familias de acogida, o a instituciones que también acogen, etcétera. Es muy importante una ley de dependencia. Otra cosa es que después se desarrolle mejor o se desarrolle peor, que yo no me atrevería ya a dar un juicio de qué tal se está desarrollando porque no tengo datos, pero sí que juzgo desde el punto de vista de la moral católica positivamente el hecho de que exista una ley de dependencia, porque en el fondo es aplicar el principio de subsidiariedad, es decir, sin que el Estado anule a la sociedad, vamos a incentivar a aquellos que pueden tener capacidad de ayudar, a los ancianos o a los discapacitados, etcétera, ¿no? Es hacer, es incentivar a los que llevan adelante una labor, ¿no? Y eso es muy importante, la ley de dependencia. Además, es que es de sentido común, porque en cuántos lugares está ocurriendo, bueno, pues que sencillamente para poder ayudar a una persona necesitada, alguien tiene que salir a trabajar fuera. Y entonces le dan un sueldo que no es que sea ninguna maravilla. Y luego él tiene que contratar a una persona para que cuide de esa persona que ha dejado en casa. Luego a mí me dan un sueldo y luego yo de ese sueldo tengo que dar, pues si no todo, una parte al que he contratado para que cuide a esa persona necesitada que tengo en casa. Y no sería más normal que existiese también la posibilidad de que uno se ocupe con una ayuda de los suyos. Sin estar haciendo esa especie de... Bueno, pues ese es el concepto de la ley de dependencia, y que, como digo, otra cosa es que se desarrolle bien, pero es muy importante que exista ese concepto. Al mismo tiempo, este punto, el 2209, al mismo tiempo que dice que el Estado tiene que tener, ¿no? Pues bueno, el Estado, las instituciones sociales, ¿no? Tienen que salir en socorro, en ayuda de las familias según el principio de subsidiariedad, tienen que hacerlo sin anular a las familias, sin anularlas. Aquí se vuelve a refrescar la memoria de qué es el principio de subsidiariedad, y se nos remite al punto 1883. Dice allí: la socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el llamado principio de subsidiariedad. Según este, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. O sea, que es decir que el principio de subsidiariedad
nos tiene que ayudar a entender que nosotros no recurrimos a papá Estado o mamá Estado. No, el Estado no es nuestro padre y nuestra madre que tiene que sacarnos las castañas del fuego en todas las necesidades que tengamos. No. Ese a veces también esa es una tentación. Pensar siempre en las instituciones públicas como si fuesen ellas las que tienen que hacer las cosas en vez nuestro. Papá Estado, mamá Estado, y si cualquier cosa va mal, le echamos la culpa a alguna institución pública que es la que tenía que haberlo hecho en vez nuestro. Ojo con eso, que eso también, a veces es muy cómodo que lo hagan todo por ti. Es muy cómodo. El que alguien dimita de sus responsabilidades y lo ponga todo en manos de... Es muy cómodo, ¿no? No, nosotros creemos que tenemos que, sí, solicitar ayuda de una manera subsidiaria cuando nosotros pues nos vemos incapacitados de ello y pidiendo no dimitir de nuestros deberes, no dimitir de ellos, sino tener una ayuda que al mismo tiempo nos permita a nosotros seguir haciendo lo que podamos. Seguir haciendo lo que podamos, no dimitir de nuestros quehaceres. Ayudar sin anular. Esto también es otro arte, ¿no? De cómo se coge el punto medio en esto. Igual que decía antes en la familia, de cómo se consigue que los miembros de la familia se sientan amados y satisfechos en el deseo de ser queridos sin hacer de ellos el centro del mundo, ¿no? Al mismo tiempo siendo educados en el olvidarse de sí mismos, en el olvido de sí mismos. Aquí pasa algo por el estilo. Hay que educar en el ayudar sin anular a la persona, o pedir ayuda sin dimitir de mis responsabilidades. Es un punto intermedio que no es fácil, no es fácil, ese que me lo den todo hecho. Y ahí tenemos que pedir también el don de la responsabilidad, ¿no? Veis que el catecismo, de una y otra forma, con frecuencia utiliza esta palabra, que no está muy introducida en nuestro lenguaje común, pero yo creo que tenemos que familiarizarnos con ella porque es una palabra muy católica, que ha nacido en el contexto del pensamiento moral católico. La palabra de subsidiariedad. Subsidiariedad, ¿no? Que quiere decir que nosotros tenemos que ser, tiene que haber un principio de solidaridad en la sociedad, de manera que el estamento superior sale en tu ayuda sin anularte. Habrá que anular a una persona pues cuando existe un grave desorden y por ejemplo hay que quitarle a unos padres que son unos irresponsables, hay que quitarles la potestad que tienen sobre sus hijos porque resulta que tienen un desorden impresionante y entonces el Estado tiene que intervenir quitando a esos padres la potestad de los hijos. Bien, pero es algo excepcional, ¿no? Eso es algo, que tiene que reservarse para ese caso de un desorden que existe en casos. Pero, de lo contrario, el principio de subsidiariedad se tiene que aplicar siempre ayudando en la medida en que eso nos incentiva a nosotros a hacer mejor las cosas. ¿No? En la medida en que nosotros no somos capaces de atender las necesidades, somos ayudados y nos ponemos en coordinación también entre nosotros. Nos ponemos en coordinación. Es lo de la caña, eso de que es mejor dar una caña para que uno pesque que no darle el pescado directamente. Es mucho más educador. Y también el Estado debe de actuar de esta manera, ¿no? No dando peces, ¿no? Sino dando una caña para pescar. Qué fácilmente a veces los estados, los gobiernos caen en esas tentaciones, ¿no? De promesas electorales, venga, te voy a dar a ti 400 euros. Pero hombre, si es que eso es un poco engañarnos y lo que hace falta es precisamente tener un tipo de asistencia social que no es toma este dinero, sino vamos a incentivarnos a hacer